¿Sabes? Somos una iglesia cristoabarcante, únicamente comprometidos con la verdad de Jesucristo y de su evangelio. Por eso te pido que abras tu Biblia en el Salmo 119 y vamos a profundizar en el estudio de este salmo que la mayoría, si no es que todos los estudiosos, todos los teólogos concuerdan y asignan a David, el rey David, no el que cantaba las mañanitas, ¿verdad? Pero sí el rey David como el autor de estos poemas o estos cánticos que es en lo que en realidad son. Cada salmo es un poema o un cántico que tiene como punto de inspiración la ley y los mandamientos de Dios para su pueblo. De hecho, lo que distingue a este salmo, el Salmo 119, con el resto es que el Salmo de 119 no es un solo escrito, sino más bien una recopilación de pensamientos expresados de forma poética de lo que para el autor significa el poder caminar en obediencia a la Torá o a los mandamientos e instrucciones de Dios para su pueblo. Entonces, el Salmo 119 es el resultado de diferentes momentos de meditación, de diferentes momentos de estudio del corazón de Dios a través de la ley y la conclusión a la cual David llega con referencia a ella a lo largo de prácticamente toda su vida. Y esta es la razón del por qué el Salmo 119 es uno de los salmos más largos que podemos encontrar en toda la Escritura. Son, si no me equivoco, 176 versículos, ¿verdad? Y esta es la razón, que no es un escrito continuo, que no es algo que nace un día en el que David se sienta a meditar sobre la palabra y comienza a escribir, sino más bien son diferentes momentos en diferentes etapas que David medita y escribe poemas inspirados en lo que para él significa la palabra de Dios y caminar en obediencia a la palabra de Dios. Entonces, tomando de esto, estaremos unas semanas, quizás 5 o 6 o 7 u 8, no lo sé todavía. La meta es que en 6 semanas podamos abarcar todo el Salmo 119 y no solamente estudiándolo, sino principalmente aplicándolo a nuestras vidas, lo que David trató de plasmar a través de estas meditaciones y sobre todo generar una respuesta y que al mismo tiempo nos lleve a mirar la condición de nuestro propio corazón a la luz de la palabra. Entonces, acompáñame al Salmo 119, versículos del 1 al 16. Bienaventurados los perfectos de camino, los que no andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios, tus estatutos guardaré. No me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Salmo 119 y el tema del mensaje de hoy es
caminos, ¿verdad? Y si pusiste atención a la lectura, el salmista habla mucho de esto. Camino, ordena mis caminos para poder andar en tu voluntad. Y ahorita vamos a hablar más de esto, pero, ¿sabes? Creo que muchas veces es más fácil echar la culpa de nuestra conducta, de nuestras fallas, de nuestras equivocaciones sobre otros, antes que tomar ese paso de valor que nos lleva a simplemente reconocer nuestra culpa. Especialmente cuando las circunstancias nos llevan a experimentar reacciones motivadas por un impulso. Es que él me hizo esto, por eso yo le hice esto, ¿no? Yo no sé por qué llora, si yo nomás le hice así, ¿no? Y ya, ay, ¿quién llora por eso? Ay, y empezamos a... Es que llegué y no estaba lista la comida. ¿Cómo quieres que reaccione? Mira, yo me desgasto todo el día trabajando en el calor, en el sol, para llegar y que no haya ni siquiera comida. ¿No? Y yo sé que esto nunca pasa. Es que nunca traes el celular. Es que nunca contestas el celular. Yo no sé para qué lo traes. Y explotamos y reaccionamos por impulso y terminamos diciendo cosas que muchas veces nos arrepentimos de haber dicho, o el tono en el que lo dijimos termina como calando en nosotros. Y reaccionamos por impulso y motivados por circunstancias externas a nosotros, y tomamos eso como una razón para poder justificarnos o para minimizar o desprendernos de nuestra responsabilidad y de la culpa que conlleva nuestras reacciones descontroladas, que nos llevan a actuar de maneras contrarias al carácter mismo de Jesús. Y justamente lo veíamos la semana pasada, como muchas veces terminamos resbalando y lejos de experimentar, lejos de reflejar el carácter de Jesús, termina saliendo nuestra carne, nuestra humanidad, nuestros impulsos, nuestras emociones. Y sabes, creo que el pecado nos vuelve egoístas. El engaño del pecado, como lo describe la Biblia, el engaño del pecado nos vende la idea de creer que somos justos. Nos vende la idea sutilmente de creer que somos buenos. Nos engaña y nos seduce y sutilmente nos hace creer que somos más listos y que somos mejores que Dios. Ahora, obviamente no somos tan cínicos y no vamos por la vida diciendo, sí, mira, Dios, yo soy más sabio que Él. No, porque el pecado es sutil, porque no levantamos un estandarte diciendo soy mejor que Dios, soy más fuerte que Dios, soy más poderoso que Dios, no. Pero la forma en la que confiamos ciegamente en nuestra propia sabiduría, la forma en la que confiamos ciegamente y nos abandonamos en nuestro propio entendimiento de las cosas, lo hace evidente y lo grita. Y esas cosas gritan: yo no necesito a Dios, yo soy mejor que Dios. Charles Spurgeon, un pastor y teólogo muy relevante de su época, y hasta el día de hoy siguen influyendo sus predicaciones y sus mensajes y sus escritos, dijo una vez: el pecado nos ha vuelto ladrones de gloria. Dice Spurgeon: su mortal engaño nos ha manipulado para que tomemos para nosotros mismos la gloria que únicamente le pertenece a Dios. Y somos eso, ladrones de gloria, porque en lugar de
confiar, en lugar de rendir nuestra voluntad a la autoridad y al liderazgo de Jesús, terminamos convirtiéndonos en nuestros propios dioses y siguiendo nuestro propio camino, nuestro propio consejo, nuestra propia voluntad, nuestros propios planes, nuestra propia manera de ver las cosas. Y caemos en eso, ladrones de gloria. Y todo esto significa que constantemente estamos sobrepasando tanto en pensamientos, tanto en deseos, en palabras, en acciones, los límites y el orden que Dios ha establecido para su creación. Constantemente estamos ahí, sobrepasando los límites que Dios ha dado para cada cosa. El problema con esto es que cuando el hombre se aleja de estas tres cosas, cuando el hombre se aleja del consejo, de la dirección y de la protección de Dios, se convierte, contrario en lo que él cree, en un ser necio y ciego a la destrucción que le espera por seguir su propio camino. Siendo sabio o creyéndose sabio, dice la Escritura, se vuelve necio. Cuando nos alejamos del consejo, la dirección y la protección de Dios, nos volvemos ciegos y necios a la destrucción que nos espera por seguir nuestro propio camino. Proverbios 16, 25, si puedes anótalo, si estás tomando notas, anótalo y puedes verlo después, pero Proverbios 16, 25 es un versículo que nos encanta y que no lo sabemos y que podemos citarlo de memoria. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, hay caminos que al hombre le parecen buenos, hay caminos que al hombre le resultan atractivos sin darse cuenta que son caminos que terminan en destrucción, sin salida, en pérdida. Por eso, si te fijas, una de las cargas más profundas que David presenta delante de Dios al inicio de este salmo es la urgente necesidad de que sus caminos sean ordenados, de que sus caminos sean alineados, pero alineados no conforme a sus propios deseos. Dice David, alinea mis caminos, pero no conforme a mi propia voluntad, no conforme a mi propia manera de ver las cosas. Señor, ordena mis caminos, no conforme a mi propia opinión, sino conforme a lo que Dios en su sabiduría ha hablado a través de sus mandamientos. Señor, que si mis caminos van a ser ordenados, sea a través de esto, de lo que tú en tu palabra, en tu sabiduría, en tu misericordia has establecido a través de este libro, o en el caso de David, de la Torá, de los mandamientos. Y quiero que medites en esto, porque dice David en el versículo 6, solo cuando atienda a todos tus mandamientos, es decir, solo cuando verdaderamente tome en cuenta y camine bajo tu consejo, cuando camine bajo tu dirección, cuando camine bajo tu protección, dice David, no seré avergonzado, no seré avergonzado. Ahora, esta palabra avergonzar no es, ay, qué pena, ¿no? Híjole, qué pena, mira, es que no estoy caminando en la voluntad de Dios, es que no estoy siendo obediente a la voluntad de Dios, qué pena, ¿no? Qué vergüenza me da no ser obediente, ¿no? Tenemos un amigo que le preguntas, ¿por qué no vas a la iglesia? Y su respuesta es que me da vergüenza, porque la gente me conoce y no se refiere a eso. No se refiere a no ser avergonzado porque los demás te van a ver y
¿Y ya viste quién entró por esa puerta? No, no, no. Es mucho más profundo que eso. Esa palabra avergonzar se refiere a esto, a ser humillado, ¿no? A ser pisoteado, a poner su pie en tu cuello y no dejarte levantar, a pagar las consecuencias de haber sido engañado por algo en lo que se decidió creer ciegamente. ¿Has estado ahí? No, es que yo sé que si le hablo a fulanito, que si le hablo a sutanita, me va a ayudar. Y le hablas, no, sabes que ahorita no puedo. Y esa esperanza que tenías se viene abajo. A eso se refiere con ser avergonzado. Que aquello donde pusiste tu esperanza simplemente no te respondió como tú creías que te iba a responder. Al contrario, te humilló, te pagó mal, te pisoteó. Porque sabes, el pecado siempre es autodestructivo. Y no me voy a cansar de decirte esto. El pecado siempre es autodestructivo. Nunca esperes que algo que se ha hecho alejado del consejo, de la dirección y de la protección de Dios termine bien. Jamás esperes eso. Jamás esperes ver éxito, prosperidad, un buen final cuando decides emprender e ignorar, hacer a un lado el consejo, la sabiduría, la protección, la guianza de Dios. No va a acabar bien. Al contrario, es cuestión de tiempo para que eso mismo termine por hacerte pagar a ti y probablemente pagar a otros las consecuencias de elegir ignorar intencionalmente el consejo de Dios. Es cuestión de tiempo. Es como una bomba con una cuenta regresiva. ¿Cuándo va a explotar? ¿Quién sabe? ¿A quién va a dañar? A quien la carga, a quien trae esa bomba en la maleta. Y probablemente el impacto de la explosión va a abarcar a otros también. Pero primero y principalmente a ti. Salmos 7:16, anota también este versículo. Salmos 7:16 dice que la maldad se vuelve en contra de quien hace lo malo. Salmos 7:16, la maldad se vuelve en contra del que hace lo malo. Porque el pecado es un asunto que siempre termina en autodestrucción. Y no hay quien se libre de eso. Dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. La consecuencia de nuestro pecado es muerte. Y no podemos escapar de eso. No hay quien pueda el día de hoy pararse aquí y decir, ¿sabes qué? Yo no entro en esto. Esa ley no aplica para mí. Porque sabes, yo controlo el pecado. Yo controlo hasta dónde va a hacer daño el pecado. Yo controlo hasta dónde avanza el pecado. Y cuando ya no quiero que avance el pecado, lo detengo. No hay quien tenga ese poder. No hay quien se libre de eso y de las consecuencias de eso. Entonces, si te vas a llevar algo, llévate eso. Si algo quiero que se quede grabado en tu alma, no como condenación o como juicio, sino como una advertencia de amor.
es esto: el pecado siempre es autodestructivo. Llévate eso. Y que algún día en fe puedas decir: alguien me advirtió esto. Alguien me dijo que el pecado es autodestructivo, entonces mejor me alejo de él. Mejor me arrepiento. Y quiero que veas lo que Pablo le escribe a los romanos y les advierte acerca de esto. Vamos a Romanos 1:28, por favor. Y no pierdas el salmo, que ahorita vamos a regresar ahí. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, de fornicación, de perversidad, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. O sea, usan su inteligencia, su capacidad no para bien, sino para ver cómo dañar. Inventores de males. Desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos ¿de qué? De muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Se complacen, se deleitan haciendo las cosas malas y buscan cómplices para hacerlas juntamente con ellos. Y ese es el engaño del pecado, que el engaño del pecado no te va a dejar ir solo. ¿Sabes? El engaño del pecado no es egoísta. El engaño del pecado te va a provocar, te va a manipular para que estés atrayendo a otros a tu maldad. Entonces ten cuidado con eso. ¿Por quién te estás dejando influenciar o a quién estás influenciando? ¿Y para qué? Ahora, dice Pablo, Dios los entregó a una mente reprobada. Aquí que entonces no es mi culpa. Él me entregó. Yo estaba aquí sentadito y Dios de repente me empujó hacia esas cosas. No se refiere a eso. Cuando habla entregar es simplemente quitar la mano para que tú vayas y corras a donde tu corazón ya está. Dios advirtiéndote, Dios diciéndote: no, detente, espérate, no, mira, eso te va a causar la muerte. Y tú sigues con todas tus fuerzas empujando y Dios dice: ok, ¿qué más hago? Ya te dije que te amo, ya te mostré mi bondad, ya te mostré mi perdón, si tú a pesar de eso sigues queriendo ir y embarrarte de eso, hijo, hija, y entonces quiero que medites en esto, porque un corazón alejado del consejo, un corazón alejado de la dirección y de la protección de Dios es un corazón en el que cabe toda clase de maldad. Como dice Pablo, inventores de males. Y un corazón envuelto en maldad, escucha esto, un corazón envuelto en maldad es un corazón a quien no le importa lastimar, a quien no le importa herir, a quien no le importa dañar a otros o dañarse a sí mismo.
Un corazón lleno de maldad es un corazón ciego a la realidad que su fin es destrucción para sí mismo y para otros. Es eso: destrucción, muerte, violencia. Por eso, regresando al versículo 3 del Salmo 119, regrésate para allá. Salmo 119, David dice: no hay iniquidad, no hacen maldad los que andan en el camino de Dios. Y es una postura totalmente opuesta a lo que leímos en Romanos. Dice: no hay iniquidad, no hacen maldad los que andan en el camino de Dios, porque sabes, la maldad, y esto es clave, porque la maldad y el consejo de Dios simplemente no caben en un mismo corazón. No hay lugar para ambas cosas. La maldad y el consejo de Dios no caben en un mismo corazón. Mi orgullo, mi arrogancia se ahogan cuando mi corazón es lleno del consejo y de la sabiduría de Dios. Entonces, ¿quieres ahogar la rebeldía que hoy te domina? ¿Quieres ahogar el enojo? ¿Quieres ahogar la mentira? ¿Quieres ahogar la envidia? ¿Quieres ahogar los deseos desordenados que hasta hoy te siguen controlando? Entonces llena tu corazón con el consejo y la sabiduría de Dios. No hay otra forma. No es por tu esfuerzo, no es por cuánto ahora sí te prometo, mira, ya voy a cambiar. No, es que ahora sí ya le voy a echar ganas. No, es que mañana lunes, sí, ya, mañana lunes cambio completamente mi actitud, y si me piden algo, sí, algo más que quieres que te ayude. No, si ese es tu impulso para cambiar, desde hoy te adelanto, te hago un spoiler: no va a funcionar. Y se va a quedar en eso, en simplemente una buena intención. Se va a quedar en eso, en simplemente promesas. Es hasta que no decidas llenar tu corazón de esto que será ahogado rebeldía, enojo, falta de perdón, orgullo, mentira, indiferencia, violencia. Aquí está la respuesta. Porque lo que permites que te controle será lo que va a terminar por darte una identidad. Lo que permites que te controle será lo que terminará por darte una identidad. Es decir, aquello que tiene el control y dirige tus pensamientos, aquello a lo que le das el control de tus emociones, es lo que va a terminar por definir lo que eres y lo que haces. Y esto se conecta directamente con lo que David describe en la parte inicial del Salmo 119. David dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios. Bienaventurados. Y aquí hay dos palabras que necesitamos considerar. Esta palabra bienaventurada es una palabra en hebreo que se pronuncia como Esher, o algo así en plural. Ni siquiera hablo bien español y quiero hablar hebreo, pues no le doy, ¿verdad? Pero es Esher en plural. Y esa palabra hace referencia a feliz, lleno de gozo, próspero o lleno de recursos. Lleno de recursos. Y se me hizo muy interesante esta última característica, porque cuando habla lleno de recursos, no solamente se refiere a recursos materiales, lleno de recursos materiales, sino principalmente a recursos que tienen como prioridad, como función, llevarnos a ser un reflejo del carácter y de la esencia misma de Dios.
recursos que nos impulsan, que nos ayudan a ser un reflejo del carácter de Jesús, de la esencia misma de Jesús. Por eso, si vamos aquí mismo, en el Salmo 1, David habla también de esto diciendo: bienaventurado el varón o aquel que no anduvo en consejo de malos, ni se rodea de aquellos que hacen maldad, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella todo el tiempo. Y este es el punto que conecta con el Salmo 119. Dice, son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto. Y esa es la característica de un árbol plantado junto a las corrientes de agua, que es fuerte, que es robusto, que sus raíces son firmes, que, como dice David, da un fruto esperado en el tiempo adecuado. Y ese fruto dado en su tiempo es fruto de amor. Ese fruto dado en su tiempo es fruto de paciencia, de dominio propio, de sabiduría, de gozo, de fe en el momento indicado. Entonces, quiero que medites en esto, porque cuando nuestra prioridad y nuestro deleite se centran en seguir el consejo, la dirección y la protección de Dios, somos provistos y profundamente llenos de recursos que entonces sí nos van a llevar a reflejar de manera clara la imagen de Dios a otros. Solo cuando mi prioridad y mi deleite se centren en seguir el consejo de Dios, voy a poder responder en amor y perdón cuando venga la crítica, cuando venga la ofensa. Solo cuando mi prioridad y mi deleite sea seguir el consejo de Dios, voy a poder responder con contentamiento y con gratitud ante las bendiciones que Dios pone delante de mí. Solo cuando mi deleite sea caminar bajo el cuidado y la protección de Dios, es cuando verdaderamente voy a poder rendir mi voluntad a la autoridad de Jesús. Cuando haga de esto y de mi relación con Él un deleite, no una obligación, no algo con lo cual tengo que cumplir, sino un deleite, una prioridad. La pregunta es: ¿de qué recursos está lleno tu corazón hoy? Cuando vienen las diferentes circunstancias a tu vida, ¿de qué hay evidencia que hay en exceso en tu corazón? Rebeldía, egoísmo, orgullo, enojo. ¿O verdaderamente están los frutos que se producen cuando estás plantado en la palabra? ¿Qué hay? ¿Qué brota en exceso? Cuando algo viene y lo oprime. Y es como, y sale todo eso que hay ahí. La buena noticia es que Jesús lo cambia todo. Y hoy Él nos ofrece cambiar nuestro orgullo por su humildad. Jesús lo cambia todo y hoy Él nos ofrece cambiar nuestra rebeldía por su obediencia. Él hoy te ofrece cambiar tu resentimiento que hasta el día de hoy te tiene esclavizado, esclavizada, por su gozo y por su libertad. ¿Qué vas a hacer? Y esto da paso al último punto del cual quiero hablarte el día de hoy. Dice David, versículo 2: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los perfectos de camino. Ahora, en nuestro idioma, o más bien a diferencia de nuestro idioma, perfecto
de camino, ¿qué dije? En el hebreo, un perfecto de camino no son dos palabras, ¿verdad? O tres, perfecto de camino. En nuestro idioma son tres palabras. En el hebreo es una sola palabra, es la palabra tamim, ¿verdad? Ahora un tamim no es alguien libre de errores o alguien libre de fallos, porque entonces estaríamos, no podríamos entrar a esa llenura de recursos, a esa felicidad de la cual David habla aquí. El tamim más bien hace referencia a lo que hoy nosotros conocemos como integridad, una sola pieza o sin variaciones. Es decir, un tamim es alguien que se mantiene en línea constante. Eso es lo que significa un perfecto de camino. Alguien que verdaderamente entiende que su llenura, que su plenitud, que su propósito es aprender y dejarse guiar por la instrucción divina. Ese es el perfecto de camino. No el que nunca se equivoca, no el que no comete errores, sino el que entiende que su propósito, que su identidad, que su llenura está en dejarse guiar por la instrucción divina. Aprender y dejarse guiar por la instrucción divina. Por eso, si vamos al Nuevo Testamento, Jesús nos hace específicamente esta invitación. Vamos a Mateo 11:28. Mateo capítulo 11, versículo 28 dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Y si puedes marcar esa última parte, te aconsejo que lo hagas. Y hallarán descanso para sus almas. Dice Jesús: hey, ven a mí, aprende de mí, camina junto a mí, y te tengo una recompensa, te tengo una promesa. Tu alma va a encontrar descanso. Tu alma va a ser saciada cuando verdaderamente aprendas y decidas a venir y caminar conmigo. Sabes, vivir lejos del consejo, vivir lejos de la protección de Dios no es el camino que te va a llevar a encontrar la libertad que tu alma tanto anhela encontrar y experimentar. No, al contrario. Entre más vives alejado del consejo, la dirección y protección de Dios, más esclavo te vuelves de aquello que te promete dar libertad. Solo cuando permites que la gracia ate tu corazón a Jesús, vas a encontrar el consuelo, vas a encontrar la paz, el ánimo, la verdadera libertad con la que tu alma entonces será saciada. Y hoy Jesús te hace esa invitación y te dice: ven a mí, aprende de mí, y yo daré el descanso y la libertad que tu alma necesita. Pero es eso, es una invitación. Jesús no está forzando a nadie a entrar. Jesús no está diciendo: ándale que vengas aquí. No. Es: hijo, hija, ven, te conviene. Es tu decisión venir o rechazar esa invitación.